El Congreso de la Mañana. Y regresamos aquí en el Congreso de la Mañana. Como les comentamos, tenemos que hablar con todos ustedes lo acontecido con nuestra nueva Constitución, porque ya tenemos una nueva Constitución. En el día de ayer, en la Asamblea Nacional se proclamó la Constitución Dominicana del 2024. Vimos al presidente Luis Abinader dando unas declaraciones y siendo el presidente que le puso fin a 180 años de continuismo, de qué sé yo qué fue lo que dijo. Eso es como cuando tú tienes una caja fuerte, pero tú quieres comprar un candado. Entonces se le puso un candado a la caja fuerte que ya tenía nuestra Constitución del 2015. De acuerdo con la nota emitida por Palacio, en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, fue proclamada ayer domingo ante la Asamblea Nacional la nueva Constitución, la cual introduce 10 modificaciones en los ámbitos congresuales, electorales y judiciales. La Asamblea Nacional Revisora reanudó su sesión en el día de ayer a partir de las 10 de la mañana con la asistencia de 27 senadores y 135 diputados, mientras 13 legisladores, en su mayoría de la oposición, presentaron excusas. Durante su discurso ante la Asamblea Nacional, el presidente Abinader subrayó el compromiso de la República Dominicana con la alternancia en el poder, la independencia del Ministerio Público y la protección de los principios fundamentales de la Constitución. Vamos a escuchar al presidente de la República, que está muy contento, pues también tiene, igual que la mayoría, que todos los presidentes, su ha propia tenido su modificación, su reforma. Su gran legado. Que esta es la número 40. Qué pena que ese sea su gran legado. La reforma número 40 de la Constitución Dominicana. Algo. Pero igual que los vamos a escucharlo, vamos a escuchar al presidente. Feliz, Danilo fue feliz, Leonel fue feliz, Hipólito fue feliz. Pero la felicidad de ellos no puede ser a costa de la Constitución. Vamos a ver. Vamos a escucharlo. Nosotros tampoco lo pensaron. Está muy bien, pero es que si nos pasamos la vida criticándolo, cuando la vida nos da la oportunidad, no debemos hacer lo mismo que los demás. Pero él demostró desde el primer día, porque hasta modificó sus estatutos internos de su partido para reelegirse. Vamos a escuchar al presidente en la proclamación de su Constitución. La estabilidad constitucional es más que una aspiración. Es una necesidad fundamental para el desarrollo y la paz. La falta de estabilidad en nuestras reglas de juego ha generado incertidumbre y desconfianza, ha debilitado nuestras instituciones y ha desgarrado nuestra cohesión como nación. Cuando la Constitución es tratada como una herramienta de conveniencia, se erosiona el pacto social y el pueblo, testigo de cada modificación, pierde fe en sus gobernantes y en el futuro de la nación. Por eso he promovido una serie de candados constitucionales que garantizan al pueblo dominicano que ningún político del presente o del futuro caiga en la tentación de querer eternizarse en el poder. De ahora en adelante deberán desaparecer los hombres que se creen imprescindibles en nuestra historia, porque la alternabilidad se ha consagrado ahora para siempre y el pueblo soberano deberá defender. Bueno, en este Congreso hay un debate. Bueno, es que tiene que haber debate, eso es democracia. Claro, y me gusta. A mí me encanta que se difieran los puntos de vista distintos, porque eso es parte de la riqueza de la democracia. Pero aquí vengo y hago mi acotación para cederles el turno a mis demás compañeras. El discurso es a según quien está en el Palacio Nacional y los intereses que tengan los equipos políticos de esa persona que está ahí. Cuando fue Danilo, todo el Partido de la Liberación Dominicana estuvo de acuerdo. Cuando fue Leonel Fernández, de igual manera. Y cuando fueron los anteriores también. Ahora, como Luis Abinader no representa un interés ni para el PLD, ni para la Fuerza del Pueblo, ni los demás de la oposición, pues no, todo es un problema y todo es un ataque. Que yo sí entiendo que la Constitución no puede ser un libro que yo le quiera hacer cuando yo quiera y como yo quiera los cambios que yo entienda. ¿Por qué? Porque una constitución es la carta magna, la que rige los designios y la ley suprema de una nación. Y no puede ser que una sola cabeza elija por nosotros. Tiene que haber consenso y que entre todos podamos aportar cuáles serían los puntos favorables, porque también por otro lado, la sociedad de hace 20, 30, 40 años no es la misma que está en el 2024, ni siquiera la generación de ahora piensa como se pensaba hace 40, 30 años, y por ende las leyes tienen que ir en consonancia con la misma evolución de la sociedad. Pero si nos vamos al campo político,
todo el mundo va a estar a favor o en contra según su interés político que represente. Si Luis Abinader representa un interés político, los que forman parte de ese grupo van a estar de acuerdo. Si fuese Danilo, otra vez, también los que son de su partido iban a estar de acuerdo. Entonces, aquí yo veo que no es solamente diferir porque no es saludable poner la Constitución como un traje a medida, sino porque no es el que representa a mi partido. Y así como yo lo veo y así como veo que piensa mucha gente en este país. Yo entiendo como no es mi partido, no me interesa y lo voy a atacar. Yo entiendo que quizás no era necesario, como se hizo ver, esa necesidad imperante de modificar la Constitución, de reformarla, había muchas otras cosas. Ahora sí me agrada el hecho de que ya no se va a poder reelegir o no se va a poder buscar una reelección más de 2 veces. Eso Me está agrada, perfecto. es necesario. ¿Cómo estaba? Sí, pero no, Porque pero ya nadie va a sabemos poder que no es intentar modificable. amagar. Sabemos que ya no. nadie va a poder intentar amagar. No, que no es modificable el artículo y hay que entender el mensaje Y y si hay que llega entender. otro y lo hace modificable. No se modifica. Es igual. El que hace el juego hace la trampa. Claro que sí, desde que tengan mayoría lo van a hacer. No, mira, Mira, espérate, mira, lo que pasa es que un artículo pétreo, si tú intentas modificarlo, la misma Constitución te echa para atrás. Es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos han tenido la mayoría, han tenido toda la fuerza, han venido de todo tipo y no cambian eso de poder reelegirse en 2 ocasiones. Igual que la formación de la República, no hay forma alguna, a menos que ya sea un dictador que venga y haga lo que quiera, pero de todos modos tú crees que no puede pasar? lo que pasa es que sería lo que pasa es que sería inconstitucional, o sea, ya Ese sería muchachito me ingenua. ya no, pero Lo que yo lo que digo. pa- Lindo, me lo- encantas. no, Puede venir pero un que- loco y decía esto no va y ya No, va pero yendo. que- Entiendo, te pero que entiendo, y no podemos sería un desinformar. dictador, Claro, y no exacto, podemos porque desinformar entonces- a todos ustedes y a la población. Yo entiendo lo que Javier dice. No hay Con forma. esta cláusula pétrea se le pone el candado a donde se guarda la caja fuerte. Ahora bien. Me llevo la caja fuerte con todo. Y el candado No, lo rompo, pero ya es un sería caso extremo. sería ya un Es un caso extremo que extremo. no habría forma Pero de qué que aquí- suceda ¿De qué ya. aquí se trata? Porque Milagro lo ha puesto como lo bueno y lo malo. Lo Porque que están la- arriba, lo que, no, porque pero- la dualidad de la vida está es muy bien, esa. pero dame un chance. Porque dame un chance. Dale. El tema no es oposición y gobierno, Gracias. porque siempre habrá gobierno y oposición, y ese es el papel de la oposición. No, y es lo Ahora correcto bien, en hay la un democracia. tema de liderazgo responsable. Gracias. Y Luis Abinader y el PRM aquí hablaron de la nueva política. Hablaron de liderazgo responsable. Criticaron al PLD que durante 16 años, 20, súmele lo que usted quiera, súmele a Leonel y a Danilo, póngalo todo junto. Es más, súmele a Hipólito en el medio. Hicieron tal cosa mala. Y si tuvieron un liderazgo no responsable y abusaron de la Constitución. Entonces, si tú me dices a mí, tú como líder de la nación, cuando no estás en eso, pero que era líder de la oposición, que eso está mal, luego tú no me lo puedes justificar. Porque entonces tú estás jugando a no ser un líder creíble, a no tener la responsabilidad para con tus ciudadanos, porque cuando tú eres presidente de una nación, tú no eres ni de un partido ni de otro. Tú eres el presidente de todos los dominicanos, sin importar el que votó por ti o el que no votó por mí. Y yo tengo el mismo derecho de exigirle al presidente de los dominicanos lo que yo quiera, que el que votó por el PRM. Y el que no votó, y el que votó, y el que fue por alianza. ¿Por qué? Porque ese caballero que está ahí es el presidente de todos los dominicanos. Y todos pagamos impuestos. Y todos merecemos un liderazgo responsable. Ya es un hecho, ya no hay nada que decir. Es algo que estará en su impronta, en su legado. Y desde luego los acólitos aplaudirán con las dos manos y los pies. Y es su derecho y está bien. Ahora, lo que yo critico, y no me pongo traje de oposición, sino de una observadora desde una esquina, ¿cómo es posible que se aplique tan magistralmente el refranero popular de una cosa es con guitarra y otra es con violín? Y qué pena que aquella venta de campaña de liderazgo responsable haya sido aplastada por el poder y la mayoría que hoy ostenta el PRM. Sigo yo entendiendo, y me puede usted sindicar en la esquina que usted quiera, que eso es un liderazgo irresponsable. Y yo pudiera agregarle a eso que tú dices, que como dominicana, como
miembros del pueblo que él gobierna, que no solamente con esta proclamación de la nueva constitución se ve la falta de liderazgo y de credibilidad de este presidente a quien se le dio un segundo voto de confianza, con el tema de la constitución, lo vemos también con el tema de la reforma que se sometió y se retiró. Cuando el mismo presidente se pone el traje de que escucha el pueblo y de democracia para retirarla. Sin embargo, unos días antes, él se presentó como jefe de país y de gabinete y de nación a hablar de eso y luego querer atribuirle a que fue su equipo económico, que no lo pensó, que no lo midió. Sin embargo, no hay consecuencia tampoco para ese equipo económico. ¿Cómo tú te paras ahí como presidente del país en la semanal a presentar una propuesta que tú mismo no estás convencido y que tú días después la retiras porque el pueblo, bueno, se revoltió, pero estábamos hablando de otras cosas. Ahí, si la reforma era inevitable. Lo que se te decía, ok, vamos a hacerla, pero vamos a hacerla de otra manera. Entonces yo veo como una falta hasta de responsabilidad, porque usted puso a esa gente, lo está haciendo mal, pues póngale una consecuencia para por nosotros por lo menos creerle. Yo veo igual que Desagrario, yo veo a un presidente populista, a un presidente que en campaña decía una cosa y que al final hace más de lo mismo y que tampoco tiene nada que exhibir. Entonces, qué bueno que exhiba su constitución, por lo menos. Bueno, como hemos dicho, ya los otros aspectos son quizás un poco... Me preocupa el tema de las elecciones juntas. Porque la misma Junta Central Electoral dijo que no, que para hacerlo requeriría muchísimo más dinero para poder montar por el grado de complejidad, porque ya no hay arrastre. Entonces hay que ver también, ante una reforma fiscal retirada, de dónde van a salir esos recursos que la Junta exige para poder lograrlo. Saldrán, porque si ya está aprobada, adiós carajo, si ya está aprobada la Constitución, tiene que salir de algún lado. Sí, y además claro, pero ¿cómo tú modificas la Constitución y no escuchas al órgano supremo que va a ejecutar lo que tú estás modificando? Pero eso es parte de las cosas, de la falta de coherencia muchas veces que plantea el presidente y que uno no entiende realmente. Por un lado, tenemos la necesidad imperiosa, ha dicho el presidente, de la reforma tributaria, y lo entendió la nación que era necesario. Ahora, ¿qué tipo de reforma se iba a implementar? Entonces, en vez de llamar a un consenso, a la participación, al diálogo en el que todos convergieran. Señores, qué enredo. Tú lo dijiste bien al principio. Muy bien. Entonces, en el que todos participaran, los sectores involucrados, los partidos políticos, y se llegara a un acuerdo para esa necesaria reforma, no, el presidente dice, yo no voy a hacer consenso aquí. Se equivocaron ustedes. Yo soy presidente de la República. La retiro. Y la retiró. Entonces, aquella muestra de que están diciendo que el presidente es participativo, que escucha a la gente, entonces cuando tú ves una acción así, entonces tú dices, pues no es verdad, pues no escucha nada. Entonces yo creo que a veces en la narrativa, porque déjenme decirle que en comunicación el imprevisto no existe. Aquí hay una narrativa planificada, pensada, bien redactada desde Palacio. Con su mecanismo de distribución y todo. O sea, que sorpresa no hay. Entonces, esa narrativa que inicia en el Palacio Nacional, pues a veces yo siento que le faltan algunas líneas a algunos de esos párrafos. Y siento que no coordinan. Cuando se le quita una de esas líneas, entonces brinca de un párrafo a otro. Y entonces hay una incoherencia que afecta sin lugar a duda el accionar de la gobernanza desde el Palacio y desde luego nos afecta a nosotros como ciudadanos. Miren, la modificación número 40 de la Constitución, que se le llamará la Constitución de Abinader. Todos los presidentes tienen constituciones, como ya ustedes han dicho. Leonel modificó una gran no se han ido en modificación. Ninguno. No, ninguno. Hipólito la modificó para el mismo. Todos. Danilo la modificó para el mismo. Y ahora Abinader sí, en este caso no afecta el hecho de que él pudiera reelegirse, o más bien no puede reelegirse, diferente a como pasó con Hipólito y con Abinader. En este caso, y Danilo lo quiso intentar, pero con Hipólito y Danilo, digo. No, porque Danilo la modificó en una ocasión a su favor. Sin embargo, Leonel Fernández y Abinader pasarían como los presidentes que no la modificaron a su favor. En este caso, se varían los artículos 81, 160
166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, creándose el artículo 278. De 190 a 170 serán los diputados. También la unificación de las elecciones y que el procurador será escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura. También la integración del presidente del Tribunal Constitucional al Consejo Nacional de la Magistratura y la prohibición de que los mandatarios se mantengan en el poder más allá de 2 periodos. Esos son las modificaciones que se han realizado en la Constitución de Abinader. Yo casi iba a cerrar y viola la violación cuando tú estabas leyendo todo eso. Miren, y hay un tema ahí con relación a la reducción de los diputados que lograron consenso a lo interno del PRM de que fueran menos de lo que se planteó en principio. Sin embargo, no se establece cómo. Una locura. ¿Cómo se van a elegir esta cantidad menor? ¿Cómo serán distribuidos por circunscripción? Por circunscripciones, no O lo sea, que establece. queda abierta la necesidad de una reforma a la ley interna de la ley electoral del partido y de la Junta Central. O sea, realmente esta Constitución está poniendo más trabajo a muchos sectores que no se les consensuó, porque ahora la Junta Central tiene que regular no solamente que las elecciones van a ser juntas, cómo lo va a hacer, sino también que hay que ver cómo se van a elegir. Entonces, porque haciendo esa reducción, ¿en base a qué criterio? Exactamente. O sea, ¿cuál es el criterio? Porque selección, recordemos que el criterio de selección era por la población. Cada que obedece a 55.000 sentido. habitantes. Aunque no se había Luego ajustado. tiene que cambiar, obviamente, porque hay que hacer un ajuste en todo ese proceso, porque eso es un tema de logística. Ahora esa logística tiene que cambiar. No, Claro es de que normativa. Cada 55.000 Pero habitantes. la logística es el orden de las cosas. Entonces, eso Sí. se aplica en todo, en lo electoral, en lo político, Pero en lo no, institucional. pero no es tan no es tan fácil. sencillo, Se debió establecer. Por eso digo, Ahí mismo, cuando tú propones esta modificación, se debió de llevar la propuesta que deben de llevarse a todos los aunque no organismos está, que van a aplicar. aunque no debía estar estipulado en la Constitución. No, ahí lo que digo pero es que si tú estás llevarse. modificando aspectos importantes del Consejo Nacional de Magistratura, de la Junta Central Electoral, si tú estás reduciendo, tú tienes que llevar no solamente esta propuesta, sino cómo se va a resolver. Tú dices porque ahora el qué estás y el cómo. Sí, claro, sí, porque ahora sí. tú estás dejando en cabezas Claro. que de entrada no estuvieron de acuerdo. Tú estás dando en cabeza un problema que ni siquiera ellos participaron. Ahora, ¿tú sabes qué artículo faltó Pero ya hay que, resolver? ya está hecho y hay que echar para adelante. y ya. Faltó resolver el tema de lo que está sucediendo en La Vega ahora, que en la Constitución Que lo quisieron meter, pero no pudo, porque acuérdense que el presidente de haber sometido su constitución como él quiso, pero no, él quiso también sí. quitar el alcalde y él quiso también poner los ministros y él no quiso pensar que podía pasar otra cosa. Sí, pero no con el artículo transitorio que se pensó, sino que debía dejarle o toda la responsabilidad a la ley o decir algo. Pero es que es una elección extraordinaria, como es un caso extraordinario. Eso sí, señores, eso sí hay que estamos saber ante en un caso qué va a extraordinario. pasar con lo de La Vega, porque eso está en el limbo. Estamos en un caso extraordinario, elección extraordinaria. Hay una pequeña laguna. Hay una pequeña laguna entre la Constitución y la ley. Esa laguna está desde agosto y vamos para octubre, noviembre. Pasarán 4 años y todo se le celebra porque este es el gobierno del cambio, señores. Ya tenemos una nueva constitución pues y ya con vino ella, fuerte, y con ella entonces vamos a cerrar me hizo daño. Con ella vamos a cerrar este bloque porque ya tenemos aquí uno de nuestros invitados. No se muevan, que estará con nosotros Pablo Villini, miembro del Comité Central del PLD, y hablaremos entonces de cómo culminó en el día de ayer el Congreso Reinaldo Parete en el PLD y cómo fue todo lo de la nueva elección de su directiva y sus organismos de tomas de control en este proceso de reformación del PLD. Regresamos. El Congreso de la Mañana.